vamos a ver la resolución de triángulos rectángulos y para ello pues vamos a utilizar el teorema de Pitágoras y las razones trigonométricas. Recordamos que el teorema de Pitágoras solo se utiliza para triángulos rectángulos y recordemos que un triángulo rectángulo es aquel que tiene un ángulo recto, es decir, un ángulo de 90 grados. Entonces, para cualquier triángulo que tenga un ángulo de 90 grados, vamos a poder utilizar el teorema de Pitágoras. Ahora vamos a entender lo que nos dice este teorema, porque a veces queremos aprendernos la fórmula, ya sea escrita de esta manera o escrita como la raíz cuadrada de estos números al cuadrado. Y bueno, no necesitamos aprendernos estas fórmulas de memoria. Debemos de entender lo que nos dice el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras nos dice que si tenemos dos lados de un triángulo rectángulo, podemos encontrar el tercero. ¿Cómo vamos a aplicar el teorema de Pitágoras? Pues bueno, por ejemplo, debemos de entender que si tenemos la hipotenusa y cualquiera, bueno, más bien primero, si tenemos los dos catetos, para encontrar la hipotenusa, solo sumamos el cuadrado de los dos catetos y después le sacamos la raíz cuadrada. Vuelvo a repetir, si tenemos los dos catetos, para encontrar la hipotenusa, debemos de sacar el cuadrado de cada uno y sumarlos, y ya por último sacar la raíz cuadrada. ¿Cómo identificamos que nos están dando los dos catetos y no la hipotenusa? Bueno, porque la hipotenusa es el lado que está contrario al lado recto. Si ubicamos el ángulo recto, perdón, si ubicamos el ángulo de 90 grados, el lado que está enfrente, esta es la hipotenusa. A veces se toma como el lado más largo, pero puede ser de esa manera o que esté contrario al ángulo recto. Ahora, ¿qué pasa con el teorema de Pitágoras cuando tenemos un cateto y la hipotenusa? En este caso, si tenemos la hipotenusa y un cateto, el que sea, ya sea A o B, lo que vamos a hacer es restar en lugar de realizar la suma. ¿Qué quiere decir eso? Que si por ejemplo quiero encontrar a B, es decir que tengo a A y a C, pues los voy a restar, pero como es una raíz cuadrada, para que no nos dé negativo, siempre vamos a poner el mayor menos el menor. En este caso la hipotenusa va a ser el lado mayor, entonces va a ser C cuadrada menos A cuadrada. Lo mismo va a pasar para calcular A. Si yo quiero calcular A, voy a utilizar la hipotenusa ya B en resta, ¿sí? En resta, que va a ser C A cuadrada, va a ser B primero la hipotenusa menos el otro cateto. Aquí realmente o generalmente siempre se pone la hipotenusa como C y los otros dos catetos como A y B, pero no necesariamente la hipotenusa se va a llamar C ni los catetos se van a llamar A y B. Es por eso que quiero que se entienda que para utilizar el teorema de Pitágoras no debemos de aprendernos la fórmula, más bien debemos de entenderla. ¿Qué quiere decir esto? Voy a poner aquí dos ejemplos. En donde se entienda. Por ejemplo,
tenemos que este lado se va a llamar C, este lado se va a llamar A y este lado se va a llamar B. Entonces, supongamos que nos van a dar el lado A y el lado C. Estos dos elementos yo los conozco, ¿sí? Ahora, ¿dónde está el ángulo recto? El ángulo recto está aquí. ¿Quién está contrario al ángulo recto? A. Entonces, A es la hipotenusa. Este es un cateto y este es otro cateto. Entonces, para encontrar B al cuadrado, como tengo la hipotenusa y un cateto, lo voy a hacer en resta. ¿Quién? Siempre el mayor menos el menor. ¿Ya vieron? En este caso es diferente a esto. Entonces no debemos de preocuparnos en aprendernos la fórmula, sino entenderla. Y por ejemplo aquí, para encontrar, ya encontré el lado B. Para encontrar el lado, para encontrar por ejemplo la hipotenusa, entonces me van a dar los dos catetos para obtener la hipotenusa. Entonces en este caso voy a utilizar una suma. Entonces, ¿cómo lo voy a escribir? Como que A cuadrada, que es la hipotenusa, es la suma de C cuadrada más B cuadrada. En este caso no importa el orden, porque es una suma. Puedo poner C cuadrada más B cuadrada o B cuadrada más C cuadrada, ¿no? Y así es como vamos a obtener la hipotenusa. En otro caso, donde se llamen de diferente manera, es decir, M, N y P, ¿sí? Ubico el ángulo de 90 grados, el que está contrario es la hipotenusa, y estos son los catetos. Entonces yo puedo, por ejemplo, en este caso, para encontrar a N, que es un cateto, voy a restar la hipotenusa, que primero va la hipotenusa porque es la mayor, menos el cateto que es el menor. Y entonces cuando yo quiera calcularlo, voy a sacar la raíz de esta resta. Si yo quiero calcular el cateto N, va a ser lo mismo. Perdón, si yo quiero calcular AP, voy a utilizar el cateto y la hipotenusa y sigue siendo resta. Es decir, P cuadrada es igual a la hipotenusa primero menos el otro cateto. Siempre el mayor menos el menor al cuadrado. En resta para que no nos dé negativo. Ya luego sacamos la raíz de los dos. Así. Y por último, en este ejemplo, si yo quiero calcular la hipotenusa, entonces voy a sumar. Entonces, m cuadrada es n cuadrada más p cuadrada o p cuadrada más n cuadrada. Aquí no importa el orden porque suma. Y entonces m va a ser la raíz de n cuadrada más p al cuadrado. Así es como utilizamos el teorema de Pitágoras. Entonces ahora vamos a ver cómo lo aplicamos con las funciones trigonométricas, o entender más bien las funciones trigonométricas. Aquí déjenme completar lo que borré.
Y entonces las razones trigonométricas vamos a utilizar los lados del triángulo rectángulo. Por ejemplo, aquí tenemos el ángulo C. El ángulo C es este. La razón trigonométrica seno nos dice que es su cateto opuesto sobre la hipotenusa. Entonces, primero vamos a identificar la hipotenusa que está contrario a nuestro ángulo recto. Entonces, aquí está la hipotenusa. Entonces, ya lo ubicamos. La hipotenusa es el lado AC. Lo podemos denotar como el lado AC, de aquí a acá, aquí, si se dan cuenta, aquí tenemos del lado AC, entre la hipotenusa, aquí AC, el lado AC, y el cateto opuesto al ángulo. Entonces, ¿qué ángulo? El ángulo C. El ángulo C es esto. Su cateto opuesto es este de aquí, cateto opuesto, que es el lado AB. Entonces vamos a poner arriba el lado AB. Podemos denotarlo así o con las letras que ya sé que este es C, ya sé que este es A y ya sé que este es B minúscula. Entonces AC, el lado AC es A, entre el lado, perdón, AB es A, el lado AC es C. Y así con cada una de ellas. El cateto adyacente al ángulo C, si está este es el ángulo C, el ángulo adyacente es el lado que está continuo, a un lado, que en este caso es B, cateto adyacente. No los vamos a aprender por letras, sino vamos a entender qué es el ángulo adyacente a este. En este caso sería, lo podemos poner como el lado BC entre la hipotenusa que sigue siendo AC, o el lado BC es B minúscula entre C. Ahí está. Y la tangente la vamos a ocupar cuando nos den los dos catetos. El seno y el coseno lo vamos a utilizar cuando nos den un cateto y la hipotenusa. Y la tangente la vamos a ocupar cuando nos den dos catetos, es decir, sin la hipotenusa. Entonces el cateto opuesto ya sabemos que es A entre B, el cateto adyacente es B entre C, es decir, A entre B. Ahora lo vamos a hacer esto para que se entienda con el seno del ángulo A, coseno del ángulo A y tangente del ángulo A. Entonces vamos a borrar esto para que no nos confundamos. Ahí está. Entonces A, B y C. Ahora vamos a ocupar este ángulo, el ángulo A. Este es C, A y B. Ahí está. Entonces, el seno del ángulo A sigue siendo cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces, de este ángulo A, su cateto opuesto es el que está enfrente, es decir, B o el lado BC. Entonces podemos poner como el lado BC o el lado B. Ahora la hipotenusa, en este caso sigue siendo la misma porque es el que está opuesto al ángulo recto. Entonces este sigue siendo el lado AC o C minúsculo. Nos vamos con el coseno
de A, que es cateto adyacente sobre la hipotenusa. Estos no cambian. Entonces, su cateto adyacente de el ángulo A es el que está continuo a un ladito, que es A. Este es el cateto adyacente, que sería el lado AB o el lado A, entre la hipotenusa, que sigue siendo la misma, AC entre entre C. Ahí está. Y la tangente sigue siendo cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y ya los datos que tenemos aquí: cateto opuesto, BC, cateto adyacente entre AB o B entre A. Estos van a cambiar. ¿Qué es lo que cambia? De aquí para allá van a cambiar. De aquí para allá cambia. Dependiendo cómo se llamen los vértices del triángulo y cómo se llamen los lados del triángulo. Va a cambiar esto, ¿ok? Entonces vamos a ver todo esto en un ejemplo.